Si te diesen a elegir entre unos cuantos soldados muy experimentados, pero con un mal equipamiento, y en un pequeño velero muy veloz, o un soldado algo más inexperto, en territorio desconocido, pero armado con un fusil, armadura y manejando un galeón o una fragata, ¿a quién elegirías? Pues algo por el estilo pasó durante la batalla de Cagayán en 1582, pero primero vamos a ver un poco el contexto. Los españoles habían colonizado recientemente Filipinas e intentaban consolidar su poder en la región, y para esto debían enfrentar a los pueblos indígenas, pero también a los piratas de la zona. Estos eran conocidos como bokkou o piratas japoneses, que atacaban en grupos organizados con barcos rápidos y armados con katanas y arcos, lo cual les otorgaba una gran velocidad y movilidad. Estos se asentaron principalmente en la desembocadura del río Cagayán, donde podían asaltar tanto los barcos de las costas como los pueblos del interior y usar el río como ruta de escape. Mientras tanto, en Manilla, el centro político y administrativo español en Filipinas, se declaró una expedición militar para acabar con la amenaza. Los españoles, liderados por Juan Pablo de Carrión, contaban con unos 40 soldados españoles y unos cuantos auxiliares filipinos e indígenas, armados con arcabuces, cañones y espadas, mientras que los bokkou contaban con alrededor de 1000 piratas, distribuidos en barcos ligeros y armados con katanas, lanzas y arcos. La diferencia armamentística se veía opacada por los números, ya que los escasos galeones españoles se enfrentaban a un sinfín de barcos piratas. Esta batalla se dividió en dos fases. La primera fase fue en mar, donde los bokkou emboscaron a las galeras españolas, pero estos se defendieron fieramente gracias a sus cañones, con los que consiguieron derrotar entre 10 y 18 embarcaciones enemigas, lo que llevó a los piratas a una retirada táctica a las costas y adoptaron una posición defensiva. Carrión desembarcó con sus tropas en un asalto directo contra los piratas, logrando expulsarlos tras varios días de lucha. Tras esta batalla, los españoles perdieron menos de 10 soldados, aunque sin contar algunas bajas filipinas. Pero la peor parte se la llevaron los piratas, que se estima que fallecieron entre 100 y 150 efectivos, sumado a múltiples más que fueron capturados y otros desaparecidos. La superioridad tecnológica fue clave, lo que llevó a los bokkou restantes a movilizarse a otras regiones, como Vietnam y Malasia, donde la presencia europea era muy inferior, y podrían dedicarse a asaltar a marineros menos equipados. Esto tuvo repercusiones tales, como el decrecimiento severo de la piratería en la región, lo cual no solo beneficiaba a los colonizadores, sino también a pueblos como los chinos y los japoneses, que ahora podrían comerciar más tranquilos. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.